El saber proscrito, por Alice Miller. 10. 2. El despertar. 2. El testigo iniciado. Una lectora, profesora de filosofía, me escribió lo siguiente desde los Estados Unidos. Hasta leer sus 3 libros, no comprendí las razones del fracaso de los 2 psicoanálisis a los que me había sometido. Desde entonces voy en busca de un especialista que conozca bien sus libros y los integre en su trabajo. Y me he entrevistado con una buena cantidad de terapeutas, algunos de ellos conocidos. Todos ellos conocían su nombre y parecían haber leído El drama del niño dotado. Lo que más me asombraba era que todos hablaban de las ideas de usted con las mismas palabras, como si se hubieran reunido para ponerse de acuerdo acerca de cómo valorarlas. Pero esas personas apenas se conocían las unas a las otras. Opinaban unánimemente que usted no afirma en sus libros nada que no hubiera dicho ya otros psicoanalistas, como por ejemplo Kohut y Winnicott, pero que usted iba demasiado lejos en su simplificación. Cuando yo protestaba e intentaba explicar por qué solo había conseguido percibir mi realidad gracias a sus libros, tropezaba con un obstinado rechazo, en el que tampoco se apreciaban variantes individuales. Al intentar sacar a colación cuestiones muy concretas, me enteraba de que la mayoría de los terapeutas a los que interrogaba poseían sus libros, pero no habían tenido algún tiempo de leerlos. No hacían más que hablar de la teoría del narcisismo desarrollada por usted, pero que usted no ha vuelto a mencionar a partir del drama. Y eran de la opinión de que sus méritos radicaban en haber dado a conocer ampliamente el psicoanálisis. Yo acababa enfadándome siempre al ver que la seguridad de mis interlocutores conseguía cohibirme, impidiéndome dar con los argumentos necesarios para que volviera a estar de vuelta en casa. Y eso a pesar de que había leído varias veces los 3 libros. Solo con uno de los terapeutas, que parecía menos arrogante y obstinado que los demás, intenté, titubeante, formular mi punto de vista. Empecé con una argumentación puramente lógica, haciendo valer el razonamiento de que no se puede decir acerca de una autora que su descubrimiento no es nada nuevo, y al mismo tiempo afirmar que está equivocada. No se puede decir que algo es y no es al mismo tiempo un descubrimiento. No tuve respuesta. Era como si la cuestión careciese de importancia. De repente, el joven sentado al otro lado del escritorio me miró con ojos como platos y me dijo: pero es que Alice Miller le echa la culpa a los padres. Bueno, ¿y qué?, le pregunté. No obtuve respuesta, pero en aquel momento no me atreví a seguir haciéndole preguntas. Me pareció percibir sus temores y decidí respetarlos. Quizás esos temores explican por qué no logro encontrar ningún terapeuta que me acompañe en mi camino. Pero, al fin y al cabo, todos hemos tenido padres. ¿Por qué son precisamente los terapeutas y los psicoanalistas quienes menos provecho sacan de los libros que usted ha escrito? La simple mención de los malos tratos a la infancia los pone de mal humor. Obviamente tienen miedo de poner en tela de juicio a los padres. ¿Cómo van a poder ayudarme si, como creo percibir, el camino que debo recorrer es justamente el que más les asusta? Al final de la entrevista solían aconsejarme hacerle una terapia con alguno de los partidarios de usted. Pero yo no busco partidarios. Lo que busco es un terapeuta que no se eche para atrás ante las cuestiones que usted ha planteado. Porque son justamente las mismas que me planteo yo. Y porque las reconozco en la actitud elusiva de los terapeutas. He recibido gran cantidad de cartas semejantes con muchos detalles personales, y la mayoría acaba preguntándome por algún terapeuta que haya integrado mis trabajos. La carta arriba reproducida muestra por qué no puedo satisfacer esos ruegos, pero muestra también que la capacidad crítica de los pacientes crece y que esa creciente capacidad crítica les ayudará algún día a distinguir a las personas que verdaderamente pueden acompañarlas en su camino de las que no pueden hacerlo. En varios pasajes de mi libro hago mención de algunos criterios que pueden ayudar a orientarse a los pacientes en busca de terapeuta. Pero los pacientes deben comprobar por sí mismos que en cada caso concreto hasta qué punto esa persona que les ofrece ayuda es capaz de soportar la verdad y hasta qué punto es apropiada para servir de acompañante a alguien que fue un niño maltratado. Cuando expreso mi opinión de que a muchas personas les resulta difícil entender mis libros, se producen a menudo reacciones de asombro
Y hay quien dice, ¿cómo es posible no entender sus libros? Usted se atiene a hechos innegables que cualquier persona conoce y puede comprobar en la vida diaria. Sus libros hacen tabla rasa del lastre teórico que impide ver la verdad. Muchas personas reconocen en ellos sus propias experiencias y pensamientos. ¿Cómo puede ser que alguien no los entienda? Esa pregunta me la hizo también el conocido antropólogo Ashley Montagu. Para él, mis libros son claros e inequívocos, porque él mismo descubrió hace ya décadas, gracias a sus investigaciones de diversas culturas, el hecho de que el niño no viene al mundo siendo malo, sino que es el medio ambiente quien lo convierte en un ser malvado. Pero la mayoría de las personas no sabe eso, porque no pueden permitirse saberlo. Y esas personas tienen necesariamente que malentender mis libros. Han aprendido desde pequeños que han de sentirse culpables de todos los males que les causan las personas que les rodean. Y cuando cursan una carrera universitaria, encuentran totalmente lógicas las teorías acerca de la destructividad congénita del ser humano. Abrazan esas creencias porque se las inculcaron a muy temprana edad, y la universidad las confirma definitivamente en ellas mediante las habituales teorías socialmente conformistas. Cuando más tarde esas personas leen mis libros, tienen ante sí la oportunidad de poner en cuestión todas esas ideas que aprendieron cuando niños a través de la educación, y más tarde ya estudiantes en la universidad. Pero lo único que puedo darles es esa oportunidad. Que la aprovechen o no, eso dependerá ante todo de si en la infancia dispusieron de suficiente margen libre para cuestionar el comportamiento y las opiniones de sus padres, o bien eso les estaba completamente prohibido porque los padres debían gozar de la consideración de figuras infalibles y por encima de toda culpabilidad. En este último caso, las puertas al posterior cuestionamiento de los padres y de las creencias adquiridas permanecen cerradas para siempre, y la capacidad de aprender de esas personas se halla muy condicionada. Como consecuencia, transmiten sin el menor escrúpulo a sus hijos esas peligrosas creencias paternas de disciplina y educación. Si cuando era un niño indefenso se me maltrató y no me está permitido verlo, yo mismo maltrataré también a otros seres indefensos sin darme cuenta de que lo hago. Me negaré a leer libros de Alice Miller o bien no querré entenderlos, ya que si lo hiciera, tendría que sentir la tragedia de mi infancia y el dolor de haber sido inducido a error desde tan temprana edad. No existe otro camino, otra senda más llevadera. Quien haya leído y entendido esos libros no podrá permanecer insensible ante los niños, ni ante sus propios hijos, ni ante sí mismos. Pero ese despertar de la sensibilidad hacia los sufrimientos de la infancia tiene consecuencias de largo alcance. De repente dejamos de ser capaces de contemplar como educación pensada para nuestro bien lo que no es más que crueldad, perversión y crimen. Y nos vemos forzados a tomar una decisión y dejar de ser cómplices de esos crímenes. Ya existen personas capaces de hacer eso. No quieren seguir contribuyendo a la ocultación de la verdad. Trabajan con niños maltratados y ven el daño que se les hace diariamente. Y ven cómo el Estado, la escuela y la iglesia protegen a los criminales y no los reconocen como tales. ¿Quiénes son esas personas? Son individuos que, a pesar de haber tenido que sufrir, como todos nosotros, los efectos de la pedagogía negra, debieron tropezar, sin duda, en su infancia con por lo menos una persona que no los trató con crueldad y que de tal modo les dio la oportunidad de percibir la crueldad de sus padres. Para ello, es necesaria la presencia de un testigo dispuesto a ayudar y corregir. El niño que solo haya conocido la crueldad será completamente incapaz de reconocerla como tal si le falta un testigo semejante. Lo que he dicho hasta ahora suena muy pesimista, porque atribuye a la atrofia infantil de la capacidad de aprendizaje emocional de los humanos las causas de su ignorancia, tan preñada de peligros para el futuro. Alguien podría pensar, ¿de qué sirve tanto escribir, hablar e informar si hay tantas personas que están obligadas a no ver la realidad? Pienso que eso puede cambiarse, y algo cambiará ya en la próxima generación si dejamos de someter a nuestros hijos a esos malos tratos llamados educación y disciplina. Cuando un niño que crezca rodeado de respeto se sienta tratado con crueldad por sus padres, podrá decírselo a estos sin peligro alguno. Pero para algunos adultos de la actual generación, tal cosa era, durante su infancia, completamente impensable.
Esas personas que fueron niños maltratados no han podido jamás decirse, qué terrible fue mi infancia, sino, la vida es así, eso es normal. Yo también educaré así a mis hijos. Por algo han hecho de mí una persona como Dios manda. La temprana destrucción de su capacidad de aprendizaje da frutos tardíos. ¿Hay que considerar a estos adultos como casos perdidos? ¿Es posible que a estas personas ya no les sea de utilidad información alguna? Porque cuando eran niños los programaron para no percibir las crueldades a las que se les sometía y por tanto los malos tratos a la infancia. Yo no lo creo así. Mi esperanza va de la mano de mi concepto del testigo iniciado. Si consigo, con mis libros, alcanzar a algunas personas que tuvieran durante su infancia la suerte de dar con un testigo que les ayudase, aunque fuera por breve tiempo, esas personas se convertirán, tras la lectura de mis libros, en testigos iniciados, conscientes, en abogados de los niños. Allá donde se hallen, percibirán el sufrimiento de los niños más rápida y profundamente que las personas que están obligadas a negarlo. Intentarán sacar a la luz los malos tratos que se producen de forma inconsciente y que a otras personas les parecen los más normales del mundo. De tal manera transformarán la conciencia de la opinión pública, e incluso los más empecinados partidarios de los castigos no podrán evitar darse cuenta de que muchas de las cosas que hasta ese momento les habían parecido buenas y correctas, tienen en realidad un efecto destructivo para la vida. Veamos un ejemplo de esto, que debo a un psicoterapeuta infantil del norte de California. Una chiquilla le había explicado que en su escuela, los niños que entorpecían las clases eran encerrados en pequeñas alcobas sin ventanas. El psicoterapeuta redactó un informe al respecto y perdió su puesto de asesor escolar. Se dedicó a examinar con detalle los diversos casos y comprobó que ese sistema de castigo también se aplicaba en otras escuelas. Por fin aparecieron varios artículos acerca del asunto, y por primera vez los implicados comprendieron que se hallaban ante un caso de malos tratos a la infancia. Llamé por teléfono a ese psicólogo para felicitarle por su coraje y para manifestarle mi solidaridad, porque sé lo inseguro y aislado que uno puede llegar a sentirse cuando se da cuenta de que defiende una causa justa, y, sin embargo, todos los demás están en contra. En un ambiente en el que todo el mundo está de acuerdo en que los niños pueden aprender algo bueno gracias a los castigos, aquel que afirma lo contrario tiene, al principio, la impresión de haberse vuelto loco. Pero no en vano siguen sonando en sus oídos las palabras de sus propios padres, en los que en un tiempo creyó como si fueran dioses. Al ver que, entre tantas personas, ninguna está dispuesta a compartir la perspectiva infantil, surgen dudas. ¿No estaré equivocado? Y, sin embargo, es posible que sean todas esas personas las que están en un error. Intervenciones como la descrita son algo más que un grano de arena. Poseen un potente efecto multiplicador. La prensa se hace eco del suceso, y así, muchas personas se ven confrontadas con preguntas que habían venido esquivando desde siempre. Entre ellas, ¿cómo se siente un niño al que se castiga encerrándolo? ¿Qué sucede con su alma cuando el niño, para ser aceptado de nuevo en la comunidad y para complacer al maestro, se ve obligado a reprimir los sentimientos de impotencia y desesperación que el maestro ha provocado en él? ¿Qué otra cosa habrá aprendido de ese castigo el niño, aparte de a disimular y más tarde, cuando sea adulto, a servirse igualmente de la violencia, vengándose en las personas de otros niños? Las personas cuya mentalidad no ha sido deformada por estudios universitarios son más asequibles a esas cuestiones. Una vez, en Londres, le pregunté a un taxista de nacionalidad india si pegaba a sus hijos. Respondió que a su hija no le había pegado nunca, pero al chico sí, porque tenía que llegar a ser un hombre con carácter, y eso solo podía conseguirse gracias a los castigos. Le pregunté si a él también le habían pegado de pequeño, y me lo confirmó. Le pregunté si se acordaba de lo que había aprendido gracias a los castigos. No se acordaba, y de repente me dijo, ¿no querrá usted decir que si los padres pegan a sus hijos es solo porque a ellos también les pegaron? Así de fácil es comprender una cosa cuando uno no se ha pasado años gastando tiempo y dinero en abundancia de escuelas y universidades para aprender lo contrario, sin tener la oportunidad de vivir nuevas experiencias con niños sanos. Estamos, sin embargo, en camino hacia ello, y lo que pueden decirnos los niños que no han sido atormentados es tan claro y inequívoco que por fuerza ha de ayudarnos a desenmascarar las mentiras
de las teorías establecidas. Una persona que desde bien pequeña haya sido tomada en serio, respetada, amada y protegida, no podrá sino tratar a sus hijos de la misma manera, porque su alma y su cuerpo habrá asimilado y archivado ese saber desde temprana edad. Desde el principio habrá visto que es correcto respetar y proteger a los seres más débiles, y eso le resultará del todo evidente. Para educar a sus hijos no necesitará libros de psicología, pero las personas que hoy en día deciden sobre la vida de los niños, padres, maestros, juristas, tuvieron en su infancia muy otras experiencias y las consideran correctas. Raramente les es dado ponerse en la piel de un niño o contemplar con sentimiento su propio destino. Solo la aparición de testigos conscientes y abogados de los niños hará desvanecerse su seguridad. Con el tiempo habrán de renunciar a sus falsas teorías y aprender de las experiencias, si no quieren ser dejados atrás por sus contemporáneos. Pienso que estamos en camino de alcanzar esa meta, porque en el futuro, gracias a los nuevos conocimientos, habrá más personas que podrán recordar una infancia más humana. La historia de Daniel, de la que doy testimonio en el próximo capítulo, muestra las bases sobre las que se apoya mi esperanza.